A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todas las semanas, nuestro encuentro de cada lunes en el espacio pionero de la radiodifusión venezolana en el tema de la diáspora y la articulación de la diáspora con Venezuela y de Venezuela con su diáspora, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Radio Caracas Radio 750, RCR 750 o rcr750.com, la emisora, la radio que además se ve, se escucha y se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa luego se cuelga en las redes por el interés que hay de instituciones, otras emisoras en el mundo. Está Macor TV en Florida, la propia Voz de la Diáspora en su página Facebook y lo retransmite, y también la gente de la Nación Radio en el estado Táchira. Digamos que hay un interés en difundir lo que hace Radio Caracas Radio en este programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Hoy, antes de presentar a nuestro invitado, queríamos señalar una cosa en la que venimos insistiendo muchísimo, que es la necesidad de incrementar la tasa de vacunación con celeridad. Además, la nueva variante Delta que crece de una manera y se multiplica y se propaga de una manera muy veloz, necesita ser respondida con un mayor y más rápido proceso de vacunación de todos los venezolanos. En este momento ya el mundo está tratando de llegar a lo que llaman la vacunación de rebaño, preparar el 70-80% de la población vacunada para reducir el impacto sobre la vida, que es lo más importante, es decir, que la gente no fallezca en el camino. Un dato de ayuda pública, nuestro querido amigo Henry Gómez, expresidente de Fedindustria, necesita apoyo, necesita recursos. Henry además ha sido un luchador incansable por la pequeña y mediana empresa, presidente de APIME. Sabemos la situación económica, cuando uno ve las páginas y las redes sociales hay solicitudes de ayuda, bueno, porque el país está muy empobrecido, porque la situación económica es muy complicada en Venezuela y necesitamos el apoyo de todos los que están dentro y los que están fuera. A un gran amigo, hay muchos, no podría mencionarlo todo, no habría tiempo en el programa, pero Henry necesita apoyo. Nuestro invitado de hoy es una persona que ha estado trabajando en el tema del emprendimiento. Y esto lo vinculo antes de presentarlo ya con su perfil. Se llama Alfredo Sánchez, trabajó el tema del emprendimiento en Venezuela, es consultor de negocios, fundador y expresidente de la Asociación de Emprendedores Colombo-Venezolanos. Digamos, es una persona que ha estado comprometida, ha sido profesor universitario, ha estado metido de lleno, pero lleva años, es decir, que conoce el terreno. Antes de darle la palabra, solo una pequeña introducción al tema de hoy. Cuando nosotros iniciamos este estudio, encontramos con que el 20% de la diáspora venezolana era emprendedor, es decir, gente que construía negocios, trabajadores por cuenta propia, restaurantes, arepera, venta de perro caliente. Se asociaban aquellos que podían y que tenían algunos recursillos entre varios para adquirir una franquicia, etcétera, digamos. Y eso sigue, digamos, hay una capacidad emprendedora que es la capacidad
creativa de esa diáspora que requiere política. Nosotros hemos insistido en la necesidad de una estrategia de gobernanza de la diáspora en la que, por supuesto, esta parte proactiva, creativa, creadora de empresas, empleo y riqueza, que además lo está haciendo los venezolanos en todo el mundo, necesita ser reforzada con una estrategia global. En este momento tenemos al mes de julio 6.700.000 venezolanos fuera, de acuerdo a los datos del observatorio que hemos venido construyendo pese a la adversidad de la información, de la inexistencia de información en Venezuela, porque los datos sí los tienen el régimen venezolano. Hemos venido construyendo esa información, en algunos casos con las uñas, y además llegando a nivel ya de ciudad. Quedarse en el plano del país carece de mucho sentido, porque la gente no migra a Colombia, la gente migra a Medellín, a Bogotá, a Cúcuta, en el caso de Uruguay, donde en este momento está haciendo una pasantía de dirección Alfredo. No es lo mismo Punta del Este que Montevideo, digamos, allá hay requerimientos distintos, énfasis distintos, y una política, quien esté pensando en el tema de la diáspora en serio, no como pretexto, sino en serio, requiere entender que la diáspora tiene ubicaciones específicas en centenares de ciudades en el mundo. Así que, Alfredo, tú que conoces el tema, que has trabajado el tema del emprendimiento, comienza a decirnos cuál ha sido tu experiencia en el área, no desde Venezuela, porque ya la tuya es amplia, sino desde tu ejercicio como parte de la diáspora. Bueno, Tomás, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo y con tu audiencia. Primero que nada, me sumo al apoyo, a la solicitud de apoyo a Henry Gómez Alberti, de verdad, gran amigo, una extraordinaria persona que ha apoyado muchísimos emprendedores y pequeñas y medianas empresas en Venezuela. Y bueno, por la circunstancia del país, una situación de salud y la circunstancia del país, ahorita merita el apoyo de todos, y ahora me sumo completamente a que le demos esa retribución a alguien que ha impactado muchísimas vidas en el país, ¿verdad? Gran amigo, y que seguro va a salir muy bien de toda esta situación. Bueno, con respecto a lo del emprendimiento y la diáspora, sí, es un fenómeno bien interesante, un fenómeno que va asociado a lo que sería la inserción económica productiva de esa gigantesca diáspora venezolana. Yo he tenido la oportunidad de vivir el tema emprendedor venezolano en Colombia y en Uruguay. En Colombia con más profundidad institucional, a través ya de ONGs y de una actividad mucho más gremial, más grupal. En Uruguay ya desde el punto de vista más de emprendedor, de consultor. Lo que sí te puedo decir es que ha habido un cambio muy importante desde que yo estoy en el exterior, ya hace 5 años, lo que era la visión de lo que era el emprendimiento venezolano, lo que era la visión en el exterior y lo que es ahora. Porque al principio todo estaba agrupado por el tema humanitario. En el 2016, cuando yo llegué a Colombia, no, era algo exótico hablar de venezolanos emprendedores en Colombia. O sea, habían personas que tenían negocios, habían personas, pero la misma sociedad colombiana y los mismos organismos internacionales no tenían sensibilidad al tema, sino que lo que estaban era agrupados por la situación humanitaria, cuánta asistencia médica, cuánta asistencia en mercado. Eso ha cambiado significativamente y de hecho cada vez está más en agenda de la cooperación internacional el apoyo a programas de emprendimiento, y de hecho cada vez está más en agenda en los gobiernos, las instituciones que manejan el tema migratorio, la situación del emprendimiento, por 2 cosas. Una, que es una opción efectiva de inserción productiva, tiene impacto en la economía, aumenta el pago de impuestos, permite absorción laboral, o sea, tiene una cantidad de efectos dinamizadores. Y otra, que como la crisis venezolana se ha ido extendiendo más en el tiempo, ya los países han ido tomando decisiones de más fondo, de más plazo, que decisiones coyunturales. Y bueno, a partir ya que tú logras insertar un movimiento emprendedor de migrantes venezolanos, forma parte de esas políticas de más plazo. Pero eso me lleva, Alfredo, a lo siguiente. El énfasis en lo asistencial, si uno ve los informes de ACNUR y tal, se necesita tanto en agua, tanto en vivienda, tanto... yo creo que hay una cosa que vienen diciendo más bien los gobiernos de los países, tanto los regionales, en el caso, por ejemplo, de Roraima en Brasil, y la propia política de Brasil de acogida, o lo que ha hecho Colombia y lo que está haciendo Lazo en Ecuador, toda la incertidumbre es Perú con este cambio político que además no augura buenas cosas ni para Perú
ni para la diáspora venezolana allí. Esperemos que vengan, no nos adelantemos a los acontecimientos. Pero hay el tema el tema del aporte de los venezolanos. Más allá y de cualquier diáspora, Venezuela es experta en eso. Venezuela recibió migración de todo el mundo y esa migración, desde el momento en que llega, aporta, incluso siempre dan más de lo que reciben, porque tiene que pagar la luz, tiene que pagar el porcentaje de la habitación que está consumiendo si están viviendo 4 en una habitación, tiene que pagar transporte, tiene que pagar el cafecito en la mañana, el sandwichito con mortadela o cualquier refresco, y eso ya es valor agregado. Cuando tú multiplicas eso por 2 millones de venezolanos y tantos en Colombia y 1.400.000 en Perú, oye, esos son números gruesos impactantes. Ahora, estamos hablando de esa dimensión creativa de que tú estás diciendo, ya los organismos internacionales le están prestando mayor atención. Pareciera que tener 7 millones de venezolanos, estamos hablando de las dimensiones de Noruega, más grande que Dinamarca, más grande que Suecia o más grande que muchos países centroamericanos, es decir, que eso requeriría un paquete institucional que esté pendiente de esas cosas. ¿Cómo ves tú las posibilidades de utilizar la capacidad de las diásporas, no solamente la venezolana, la haitiana, la peruana en Chile, la colombiana también en Ecuador y Chile? ¿Cómo ves tú la posibilidad de una estrategia de gobernanza en lo que nosotros hemos venido insistiendo y de integración a partir de los procesos de creación de riqueza y empleo? Yo creo que es algo muy importante, tanto para lo que sería dinamizar, mejorar la situación económica de la diáspora nuestra en los distintos países y diásporas migrantes, porque hay diáspora, bueno, si, hablando de otros países, la comunidad más emprendedora de Estados Unidos es la comunidad latina, la comunidad que abre más emprendimientos en Estados Unidos, más que los blancos, más que los afroamericanos, es la comunidad latina. O sea, hay un tema de los inmigrantes y el emprendimiento. Pero en el caso venezolano, es fundamental, bueno, primero porque tiene que haber ya es una masa, como tú decías, un grupo humano tan gigante que tiene también ese lado que tú mencionas. Cuando tú ves las estadísticas, ya muchos los venezolanos han tenido impacto en crecimientos económicos, porque los mercados han crecido, porque en Colombia entonces todo venezolano tiene sus líneas celulares, que son muy buenos clientes para los celulares, tienen una capacidad a lo mejor de tener una capacidad no de gran consumo, pero son personas que adquieren productos y servicios. Ahora eso hay que darle organicidad. Eso hay que darle organicidad con políticas públicas donde hay que integrar varios actores, integrar los gobiernos. Yo tengo la satisfacción que en el caso de Colombia, cuando nosotros fundamos con otros compañeros en Precolven, era la única institución organizada de venezolanos que tomaba el tema del emprendimiento. De hecho, uno hablaba con la alcaldía de Medellín, hablaba con instituciones y era algo muy exótico, porque no veían en el radar. Ahora hay muchas instituciones que han tomado temas de emprendimiento y es excelente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Organizarse. O sea, hay que organizarse y articularse. Uno, con las instituciones venezolanas serias, ojo, responsables, porque también a veces cuando la gente huele cooperación internacional, aquí hay dinero. No. Tienen que ser instituciones que tengan trayectoria, que hayan formado, que hayan tenido impacto. No crear instituciones por unos recursos, sino instituciones que ya existen, que han generado impacto y que, bueno, eso les da una experticia y además una vocación de quienes están ahí. Pues las instituciones son claves, las articulaciones con los gobiernos locales y nacionales también son claves, por supuesto, y el actor de la cooperación internacional. Pero todo eso tiene que ir, como tú dices, en una gobernanza. O sea, no pueden ser iniciativas aisladas porque si no los impactos disminuyen. No puede ser que a lo mejor una ONG consiguió unos recursos para unos microcréditos y unos equipos y la otra por allá está compitiendo. No, tiene que haber una manera de estructurar, de poner incluso en la mesa o tener políticas de inserción económica. Ya los países han evolucionado en eso. Yo con estos estatus migratorios que se han dado, por lo menos ya hay más regularidad. En Colombia el estatus temporal de protección, ciertas cosas que ven, mira, nosotros no podemos tener a la gente castrada, nosotros podemos tener a la gente que tenga las herramientas para activarse, pero sí hay que hacer un mapa estratégico. Hay que hacer un mapa estratégico donde estén los grandes actores que están involucrados. Gobiernos son fundamentales. La diáspora venezolana organizada también. Y las instituciones del tercer sector que hacen vida en esos países, que ya tienen trayectoria, también son importantes en alianza. Y bueno, y la cooperación internacional, que también es un dinamizador.
Bueno, todos esos temas los vamos a abordar en el siguiente segmento, pero de verdad que casi que me deja con ganas de seguir y no cortar porque son las preguntas de los temas de la estrategia de política que hay que hacer, porque yo siento que a veces la diáspora en algunos casos es casi como un pretexto para acusar al gobierno de que, o al régimen, de, bueno, usted es responsable, sí es verdad, las políticas públicas desarrolladas en Venezuela de empobrecimiento han generado un éxodo, pero quedarse en eso es insuficiente. Hay que hacer un trabajo de política para poder integrar esa capacidad, pero eso lo vamos a abordar en el siguiente segmento con Alfredo Sánchez. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso con Alfredo Sánchez, quien es consultor de negocios, emprendedor él mismo, promotor del emprendimiento. Yo recuerdo haberlo conocido allá cuando trabajaba en Baruta con el programa de emprendimiento. Estábamos nosotros en el Parque Tecnológico. Y bueno, fue fundador de la Asociación de Emprendedores Colombo-Venezolanos en la ciudad de Medellín, con lo cual me permite ya introducir las cosas que dejó en el aire, que voy a tratar de como de hilvanarlas. La primera es el hecho de que lo que tú señalas, el desarrollo del emprendimiento como posibilidad, pero además en una localidad, porque al final los venezolanos llegan a Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta o Bogotá. En Bogotá también hubo en el año 2018 y se sigue desarrollando un programa de emprendimiento. También hay otros en Cúcuta. Es decir, que hay un esfuerzo en el tema del emprendimiento y ustedes allí han sido pioneros. Entonces, el tema de lo local, para que lo sigas analizando. 1, 2. Señalaste otra cosa que me parece que nos están dando un ejemplo, digamos, a los demócratas venezolanos, a lo que aspiramos a vivir en libertad y en democracia. Lo que está haciendo Colombia con el estatuto es inserción rápida, regularización rápida, acceso al trabajo, porque al final quienes migran, los migrantes, lo que necesitan es trabajar rápido para enviarle recursos a la familia. No necesitan procesos que sean arduos o que sean difíciles, ¿no? Es decir, buscar mecanismos, lo que hizo Estados Unidos siguiendo los pasos de Colombia, o lo que está haciendo Lazo siguiendo los pasos de Colombia, yo creo, o lo que está haciendo Brasil y lo que está haciendo República Dominicana. Yo creo que allí están las señales claras de lo que debe hacerse, que tú proponías como una articulación, como una forma de hacer política para integrar a esos venezolanos de la diáspora, que además ya llevan 22 años fuera, muchos de ellos que han creado organizaciones que vienen trabajando con las uñas, y yo enfatizo ese tema que tú señalaste,
que es, ahí hay organizaciones que lo vienen haciendo, trabajando con las uñas y que no pueden ser sustituidas, sino reforzadas por los logros, por la experiencia, por la relación de confianza que han establecido y que sería muy dañino para cualquier estrategia intentar sustituirla o imponerle nombres de manera innecesaria e inútil y poco beneficiosa para el desarrollo de las regiones y del país. Y la última, para que te explayes. En condiciones normales, cualquier gobierno, cualquier región debería estar interesada en saber dónde está su diáspora. Cualquier país debería saber dónde están. No en Colombia, no esos números gruesos no nos dicen nada. Nos dicen es dónde están realmente, qué hacen los perfiles para poder tomar decisiones. Y yo no sé si tú ves, yo he visto algunas experiencias en Venezuela con la experiencia de la diáspora de Carabobo, la de diáspora del Zulia, el esfuerzo de la ingeniería y hábitat, pero pareciera necesario más interés de gobiernos locales, instituciones, gremios. Te dejo el micrófono para que sea tú el que hable, Alfredo, perdona. No, excelente, excelente y totalmente de acuerdo con lo que comento, lo que dice, porque además, claro, nosotros tenemos un problema que es la ausencia de una política pública de acercamiento a la diáspora y además utilizarla como palanca de desarrollo, que sea una palanca de desarrollo. Muchos países latinoamericanos tienen programas donde procuran, bueno, que la diáspora se integre con emprendedores locales para apertura de mercados, para generar oye, tú tienes ahí personas que eventualmente pueden hacer sinergia con el tejido productivo local y abrirte opciones. Nosotros lamentablemente hay un cortocircuito por parte, más que todo, del gobierno, por un tema político, ve mucho a la diáspora como actor político de oposición. O sea, no son los venezolanos, o sea, no los ve como una integración o un brazo de Venezuela. Están allá y si votaran, votarían todos contra mí. Los consulados las embajadas, bueno, básicamente no tienen ninguna relación con sus comunidades. O sea, el venezolano en el exterior, de verdad que está huérfano de gobierno nacional. Ahora, uno tendría que ver cómo, bueno, ese es un factor macro. Ahora, ¿cómo? No podemos esperar porque no hay políticas públicas del gobierno nacional, no se van a hacer iniciativas de ecosistemas de emprendimiento. En Venezuela, a pesar de no haber políticas públicas del gobierno nacional, oye, están esas iniciativas de colaboras, de ágora, o sea, hay gente que busca no esperar a que, bueno, tengamos lo que sería el mundo ideal, el articulado. No lo tenemos, hay que buscar. Creo que nosotros, y una vez se puede hacer cosas que son muy pequeñas en sus ámbitos y pueden tener impactos de transformación. Mucha gente haciendo cosas muy pequeñas puede hacer grandes movimientos de transformación. Me acuerdo que en el 2017, ya en Precolven, una vez hicimos nosotros una videoconferencia de la alcaldía de Medellín, de un CDC, Centro de Desarrollo Económico de la alcaldía de Medellín, con la alcaldía de Baruta de aquella época. Hicimos una conferencia donde hablamos del programa de emprendimiento de Medellín con el programa de Baruta. Y de ahí hubo emprendedores venezolanos baruteños que hicieron conexiones con emprendedores de Medellín. Eso era algo que no tenía costo, que básicamente era el capital relacional el que podía, el capital relacional que uno tenía en Baruta en aquel momento y el capital relacional que se estaba haciendo en Medellín. Entonces, bueno, ok, eso va a transformar la situación productiva de la diáspora, no, pero genera unos contactos. Mucha gente haciendo en sus ámbitos de acción iniciativas, oye, innovadoras, pueden lograr grandes impactos y te dan experticia y te dan visibilidad además. Eso es algo muy importante. Te genera una visibilidad que eso puede abrir oportunidades. Acercamientos a los ecosistemas locales de emprendimiento, bueno, yo siento que en eso se ha evolucionado mucho. Yo siento que de verdad las organizaciones serias de la diáspora venezolana han evolucionado en eso. Antes estaban los ecosistemas de emprendimiento por allá y los venezolanos por otro lado. Incluso saber que había programas de desarrollo económico. Medellín, que como tú bien sabes es una ciudad que tiene mucha vocación emprendedora, al principio en Precolven lo que hacía era enlaces, programas propios dados por voluntariado, pero enlaces con el ecosistema. Ya nada más hacer los enlaces ya lo valoraba mucho las personas. Pero de ahí se profundiza más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos un contexto muy difícil, pero también tenemos que tener iniciativas en nuestros ámbitos de entorno, interacciones entre organizaciones de la diáspora que están en distintos países también. O sea, hay que abrirse a espacios de articulación. Se dice fácil, no es fácil hacer articulación. Primero, porque poner de acuerdo a personas en ninguna parte es sencillo.
Y segundo, porque también hay que tener una mente abierta, que uno va a dedicar tiempo y esfuerzo a promover a que gente se encuentre. Y a lo mejor hay personas que dicen, no, yo estoy sacando para adelante mi institución. Entonces hay que romper una serie de espacios, pero es necesario. Y para eso hay que generar la conciencia. Yo diría que brazos clave, como tú dices, las instituciones serias de organizaciones de venezolanos, porque ya son 22 años. Ya hay mucha gente que ya tiene arraigos, que ya no es ya son personas que están más consolidadas, que tienen más redes, más capital. No es aquel que llegó. A mí me gusta mucho cuando yo veo los casos de éxitos de venezolanos en el exterior. Cuando veo esos casos de gente que llegó, bueno, montando un pequeño puesto de arepas y ahorita tiene 3 sucursales, que los hay. Entonces, pienso que sí, que es un tema de abrir el paradigma más a la cooperación local e incluso con otros sectores de la diáspora, con otros actores. Fíjate, una de las cosas que yo he conseguido en este trabajo con la diáspora en el mundo, que voy a países y me siento con las organizaciones, es que tenemos muchas organizaciones. Parte de ellas las tenemos mapeadas en el Observatorio de la Diáspora. No solamente como las más conocidas, sino también esas que hacen una labor pequeñita, pensando en Frankfurt, la inserción de los recién llegados, ¿no? De la diáspora, que se dedica nada más a eso, a identificar fuentes. Tú dices, bueno, pero eso es un trabajo. O en Portugal, incluso a generarle empleo a personas interesadas en desarrollos específicos, ¿no? E incluso articulando con empresas. Entonces, al final tú ves que tenemos más de 1000 organizaciones diaspóricas en el mundo, venezolanas, trabajando en distintos frentes, muchas de ellas en el trabajo del emprendimiento, pero que se necesitaría una visión y una participación. Sí, yo creo que esto es una cosa fundamental para Fedecámaras, esto es una cosa fundamental para las Fedecámaras regionales, esto es una cosa fundamental para Conindustria, las Conindustrias regionales, esto es una cosa fundamental para los gobiernos locales, para las universidades. Ahí hay una capacidad, porque es que además tenemos 7 millones, son 6.700.000 de acuerdo a nuestros datos, nuevos embajadores, nuevos agregados comerciales, nuevos analistas de mercado. Una de las cosas más costosas para la pyme venezolana, y eso es el 95% del tejido empresarial, es tener información de mercado. La gente piensa que por estar al lado Colombia es lo mismo que Venezuela. No, hay características particulares, hay esquemas legales, hay temas de mercadeo muy específicos que tú tienes que atender, y yo creo que allí hay que aprovechar esa capacidad, esa información, esos contactos, esas redes, ese capital que tú llamabas relacional. Y yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo, pero que podría ser reforzado, que podría ser ampliado, incluso podría ser parte del esfuerzo que hacen los organismos multilaterales. Estoy pensando en el BID, estoy pensando en la CAF, estoy pensando incluso en el propio Banco Mundial. No sé cómo lo ves tú. Yo pienso ¿quién puede ser, o sea, quiénes pueden ser los articuladores? Lo que tú mencionas de gremios empresariales venezolanos que estén abiertos a desarrollar esas iniciativas. Oye, me parece que son instituciones que pudieran tener una capacidad de convocatoria de alguna manera, una capacidad de poder generar espacios para que la gente se encuentre. Pero como parte de programas más macro, ¿no? O sea, como parte de programas donde puede estar la OIT, no sé, organizaciones internacionales que de alguna manera hay que buscar siempre cuál puede ser el gran articulador. El Estado sería el ideal. El gobierno nacional sería el ideal en otro contexto, o sea, donde, bueno, uno viera todas esas opciones, uno viera que todos esos millones de venezolanos son, como tú decías, embajadores, potenciales representantes de marca, pero lamentablemente no tenemos esa visión. Entonces, no hay esa visión actualmente en el gobierno, en el régimen nacional que hay en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hay que buscar entonces es qué organismos con credibilidad, que de verdad puedan, que no se vea como una competencia, sino que estén por encima del tema de las competencias interinstituciones por captar recursos. Que a veces hay que reconocerlo, también esa es una debilidad que puede haber, donde a veces hay instituciones que están viendo una competencia por captar recursos. No, tiene que haber instituciones que puedan articular quizás un match entre organismos empresariales venezolanos nacionales, que abran un acercamiento institucional a la diáspora. Con programas de cooperación internacional pudiera ser, oye, 2 avales así, son avales de verdad que te pueden promover, que dan credibilidad, o sea, que dan que la gente se siente. Bueno, fíjate, déjame pensarlo en el tema político, ¿no?
no para hacer de esto un gran tema, sino para colocarlo como ejemplo, ¿no? Tú dices, nosotros tenemos en este momento esos 6.700.000 venezolanos fuera. De ellos, un porcentaje importante, exactamente cuánto, las edades, estamos hablando de que aproximadamente el 80% estaría en condiciones de votar. Pero de ellos nada más tenemos 107.000 inscritos. Bueno, eso debería ser una preocupación de todo el mundo, ejercer presión para garantizar la inscripción en el registro electoral. Digamos, eso, entonces, temas como ese, o temas como el de los pensionados y los jubilados, o temas como el de los apátridas, o temas como el del emprendimiento, o el tema como la difusión tecnológica, o el tema de los acuerdos incluso universitarios, oye, eso debería ser parte de una estrategia para utilizar esas capacidades y aprovecharlas. Nos queda unos pocos minutos, unos 2 minutos, así que tu reflexión final y tu experiencia final como emprendedor, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué recomendaciones? Bueno, cierra tú con estos 2 minutos que quedan, y de una vez te agradezco, Alfredo, primero el trabajo que hace, luego el tiempo para este programa y compartir tus conocimientos, experiencias con toda nuestra audiencia que escucha el programa, que forma parte de la diáspora, que está interesada en el tema de la diáspora y que quiere conocer lo que ocurre con una parte, el estado más grande de Venezuela. Exacto, ya el primer estado globalizado. Bueno, muchas gracias, Tomás, un placer de verdad. Estos temas me encantan y un reconocimiento también a la labor. Oye, hacer trabajo con la diáspora es como con las uñas, porque no hay un respaldo institucional fuerte y uno tiene que ir haciendo mucho lobby con muchas instituciones. Ya hablando de mi experiencia, al que yo digo a los emprendedores y a las ONG que trabajan, organizaciones que trabajan el tema de emprendimiento, este es un tema de mucha llegada. Es un tema que tiene mucha llegada, o sea, que de verdad, y es como un aire fresco cuando uno habla con instituciones o gobiernos de otros países sobre este tema, desde alcaldías, gobiernos locales hasta gobiernos nacionales. Hay que aprovechar eso. No hay que dar por sentado que las instituciones públicas están conscientes de ese potencial. No hay que darlo por sentado. Uno no puede dar nada por sentado. Uno tiene que hacer el lobby. Incluso en Colombia, que no sé, mucha gente dirá, bueno, la cantidad de colombo venezolanos que hay, el impacto político que tiene, social y económico. Muchas veces las mismas entidades públicas no están conscientes. Son colombianos también. A mí me ha pasado. Sí, yo digo, son colombianos con todos sus derechos económicos y políticos. Entonces uno no puede dar por sentado. Hay que desarrollar mucho lobby en todas las áreas clave, y en el área que uno maneja más, que es el tema de emprendimiento, es un tema que tiene mucha llegada. De verdad que hay que desarrollar experticias de lobby para ver cómo se pueden hacer políticas o trabajos conjuntos desde lo más micro hasta lo más macro. O sea, yo creo que las grandes transformaciones no hay que pensar, no, desde nosotros vamos a impactar o toda la diáspora emprendedora venezolana en Uruguay o toda la diáspora emprendedora en Colombia. No, pero desde nuestras áreas de impacto, mira, a veces se generan unas olas que uno ni se imagina. Entonces, oye, eso sí, que los emprendedores venezolanos se inserten en el ecosistema, no busquen oportunidades de mercado reales, busquen generar capital relacional, no se queden nada más en la comunidad venezolana como mercado, porque de verdad que a veces un error es que uno piensa nada más en productos para su comunidad y somos una minoría, o sea, somos un grupo importante humano, pero el gran mercado son los nacionales de los países. O sea, hay que ir viendo cómo nos insertamos en esas herramientas, pero no perder la visión de integración como comunidad. Bueno, Alfredo, de verdad, mil gracias. Hay cosas que quedaron en el aire que me hubiese gustado. Acaba de salir un libro coordinado por el profesor Emanuel Martínez, Diásporas Científicas y Académicas, y hay siempre la idea de que ahí hay una capacidad emprendedora y se olvidan de la capacidad emprendedora que hay en otros rangos, ¿no? Digamos, de gente con menor formación académica, pero con un gran potencial emprendedor. Señalaste además el tema de los trabajadores. Ahí hay un esfuerzo en Venezuela por conectarse con la diáspora. Están trabajando con algunas asociaciones. Yo creo que por allá hay todo un mundo también, trabajadores por cuenta propia, trabajadores autónomos que son emprendedores. Así que mil gracias, Alfredo. Te tendremos ahí en la lista para próximos programas cuando abordemos el tema del emprendimiento. Mil gracias a todas nuestras por aquí a la orden siempre, que estés muy bien, de verdad.
Muchas gracias. Bueno, y para nuestra querida, gracias Alfredo, para nuestra querida audiencia global, bueno, como todos los lunes, en su programa La Voz de la Diáspora, en buen provecho a través de rcr750.com, la emisora que se ve. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.